Hola, ¿cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía del Detalle y en esta ocasión vamos a hablar sobre hueso radio, uno de los dos huesos que forma parte de la región del antebrazo. En esta primera parte vamos a estar tocando las generalidades de hueso radio, es decir, vamos a hablar acerca de qué tipo de hueso es, cuántas caras tiene, cuántos bordes tiene, las articulaciones que forma, ubicación, desarrollo y osificación, vascularización, etc. Posteriormente, en la parte 2, voy a estar describiendo el hueso, ¿no? Voy a estar describiendo en detalle cada uno de los detalles anatómicos que presenta este hueso y las inserciones musculares y ligamentosas que presente a nivel de sus caras, bordes y epífisis. Y por último, ya en la parte 3 vamos a estar hablando acerca de un correlato clínico, ¿no? Con respecto a este hueso, que corresponde al desplazamiento del ligamento anular, mejor conocido como el codo de niñera, que es una afección, es una subluxación que ocurre predominantemente en pacientes pediátricos y este ocurre cuando existe un jalón brusco de la mano del niño o de la niña y esto provoca que el ligamento anular del radio pase a ubicarse entre la fosita articular del radio y el cóndilo humeral o también llamado capítulo, ¿no? Pero bueno, eso en detalle lo vamos a ver posteriormente. Antes de empezar con el video, quisiera mencionarles que todas las imágenes utilizadas para hacer las diapositivas van a poder encontrar por encima o por debajo de la imagen la fuente de donde lo extraje. Si es de un artículo, van a poder encontrar ahí el nombre, el título del artículo, y en el caso de que sea de un libro, van a poder encontrar el nombre del libro y la edición del libro y también la página exacta de donde la saqué, ¿no? Para de esa manera lo utilicen ustedes en caso de que les haya llamado la atención. Además de eso, como pueden ver, el video está partido en capítulos, ¿no? Y por lo tanto, si es que ustedes quieren saber acerca de un tema específico, solamente necesitan cliquear en el capítulo para que vayan directamente a este y pierdan el menor tiempo posible. Y por último, en la descripción y también al final de este video van a poder encontrar todas las referencias, tantos libros, páginas, revistas utilizadas para hacer este video. Sin nada más que decir, empecemos con la clase. Entonces, empezando a describir las generalidades de hueso radio, primero hay que mencionar qué tipo de hueso es. Entonces, el radio es un tipo de hueso largo, por lo tanto vamos a tener una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. En cuanto a su posición anatómica, el hueso, primero hay que mencionar que en una posición anatómica, nuestro antebrazo se encuentra en supinación. Por lo tanto, en esta posición de supinación, el hueso radio va a estar dispuesto hacia el lateral con respecto al hueso cúbito. En cuanto a su ubicación, el radio va a estar extendiéndose desde el cóndilo humeral, o actualmente llamado capítulo, hacia el hueso escafoides y hueso semilunar, ¿no? Cabe mencionar que el hueso escafoides y semilunar son dos huesos que forman parte de la región del carpo, es decir, de la región de la muñeca, ¿no? Ahora, en cuanto a sus partes, primero tenemos las partes a nivel de la epífisis proximal que vamos a describir con más detalle posteriormente. Acá tenemos a la cabeza del radio, tenemos al cuello del radio y a la tuberosidad radial. Y bueno, en su epífisis distal vamos a tener la apófisis estiloides, la escotadura cubital en una vista medial, ¿no? En una vista posterior podemos encontrar diversos surcos que van a dar paso a tendones de ciertos músculos extensores. Tendemos acá al tubérculo dorsal de Lister y en una vista inferior de la epífisis distal del radio vamos a poder observar superficies articulares, ¿no? Que están destinadas para el hueso escafoides y hueso semilunar. Acá no se pueden ver, sin embargo, posteriormente las estoy mencionando, ¿no? Y las estoy mostrando en un video. Bueno, ahora, en cuanto a la diáfisis, ¿cuántas caras tiene el hueso radio? El hueso radio va a presentar tres caras. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene una cara lateral. Y en cuanto a sus bordes, el radio va a presentar un borde anterior, un borde posterior y un borde medial o interóseo. Anteriormente en la clase de cúbito había mencionado una manera en la que nosotros podemos memorizarnos y también evitar confusiones en cuanto a cuáles son las caras y bordes que presentan los huesos del antebrazo, ¿no? En el caso de los huesos del antebrazo, ya tanto el radio como el hueso cúbito van a presentar una cara anterior y una cara posterior.
y también con los bordes. Van a presentar un borde anterior y un borde posterior. Sin embargo, ¿cómo memorizamos esta tercera cara? En cuanto a las caras, solamente hay que tomar en cuenta la disposición del hueso en el antebrazo. Como había dicho, el radio se encuentra hacia lateral, ¿no? En el antebrazo. Por lo tanto, su tercera cara va a ser una cara lateral. Y era lo mismo con el hueso cúbito, ¿no? El cúbito se encontraba hacia medial, por lo tanto tiene una cara medial. Y en los bordes es algo distinto. En sí, el tercer borde va a estar mirando hacia el espacio libre entre los dos huesos del antebrazo, ¿no? Como acá estamos hablando del hueso radio y tiene que estar mirando este tercer borde al espacio libre entre los dos huesos, entre el radio y el cúbito, entonces este borde tiene que ser medial, ¿no? Como lo vemos acá, o también llamado interóseo, ¿no? Y era lo mismo con el hueso cúbito, ¿no? Ese presentaba un borde lateral, ¿no? Ahora, en cuanto a las articulaciones que presenta el radio, estas van a ser mencionadas rápidamente, ¿ya? Posteriormente van a ser descritas de una mejor manera. Entonces, proximalmente el radio va a estar articulándose con el húmero, formando la articulación húmero-radial, y también va a estar articulándose con el hueso cúbito, formando la articulación radiocubital proximal. Luego, a nivel de la diáfisis, el radio va a estar articulándose también con el hueso cúbito, formando la sindesmosis radiocubital. Y distalmente, el radio va a estar articulándose también con el hueso cúbito, formando de esta manera la articulación radiocubital distal. Y además va a estar articulándose con dos huesos de la región del carpo, que son el hueso escafoides y el hueso semilunar, para de esta manera formar la articulación radiocarpiana. Cabe mencionar que en esta articulación radiocarpiana también interviene un tercer hueso de la región del carpo, que es el hueso piramidal. Ahora, en cuanto a los movimientos que permite el radio, en sí el radio es un hueso importantísimo para realizar los movimientos que podemos a nivel del codo y también a nivel de la muñeca. Empezando con el codo, entonces, había dicho que proximalmente el radio va a estar articulándose con el húmero, ¿no? Formando así la articulación húmero-radial. Y esta articulación húmero-radial, que es una de las articulaciones de la articulación del codo, en sí es de tipo enartrosis, o también le podemos decir de tipo esferoidea, ¿ya? Entonces, este tipo de articulación va a permitir que el codo realice los movimientos de flexión, extensión, rotación medial o pronación y rotación lateral o supinación, ¿no? Por lo tanto, nos permite la articulación, ¿no?, entre el radio y el húmero hacer esos cuatro movimientos a nivel del codo. Cabe mencionar que también la articulación del cúbito con el húmero permite realizar movimientos. Sin embargo, estos solamente son de flexión y extensión. Y el radio no solamente puede hacer esos movimientos, sino también de rotación medial y rotación lateral, ¿no? Ahora, en cuanto los movimientos de la muñeca, en sí el radio es un hueso imprescindible para hacer los movimientos de la muñeca. ¿Por qué? Porque en sí el único hueso del antebrazo que va a estar articulándose con los huesos de la muñeca es el hueso radio, ¿no? Entonces, la articulación entre el radio con los huesos del carpo va a permitir realizar varios movimientos. Va a permitir realizar un movimiento de flexión, va a permitir realizar un movimiento de extensión, de abducción, aducción y también de circunducción, es decir, girar la muñeca, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, el radio va a ser imprescindible ya para realizar esos movimientos mencionados a nivel de la muñeca. Entonces, según lo dicho, el radio es muy importante para que se den estos movimientos tanto a nivel del codo como a nivel de la muñeca. Por lo tanto, si alguien naciera con algún defecto congénito, ¿no?, a nivel de hueso radio, entonces muy probablemente estos movimientos sean bastante restringidos o afectados, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de embriología y vascularización, va a ser hablado en esta parte, no en esta parte 1, pero posteriormente. Acá tenemos un video en donde estoy mostrando con más detalle la ubicación y extensión del radio, ¿no?
Entonces, acá tenemos el antebrazo ya dispuesto de una forma en supinación y el radio, como ven, se encuentra dispuesto hacia el lateral con respecto al hueso cúbito. Entonces, proximalmente en cuanto a su ubicación, se extendía desde el cóndilo humeral o también llamado capítulo hacia estos dos huesos de acá, que son el hueso escafoides y también el hueso semilunar, que son dos huesos de la región del carpo, que es esta de acá, ¿no? Es decir, la muñeca, ¿no? Ahora, acá pasamos a ver las partes de hueso radio, ¿no? Acá les tengo un video en donde estoy mostrando justamente las partes a nivel de la epífisis proximal, a nivel de la diáfisis y también a nivel de la epífisis distal. Empezando primero con la epífisis proximal, en sí acá teníamos primero a la cabeza del radio, ¿no? La cual presenta dos detalles anatómicos, que es la circunferencia articular, que es la que pueden ver acá, y esta superficie de acá, que es algo cóncava. Acá no se nota mucho, pero posteriormente se está mostrando, que es la fosita articular o también llamada cúpula del radio. Cabe mencionar que la circunferencia articular, que era toda esa zona que estaba ahí seleccionada, va a estar articulándose con la escotadura radial que presenta el hueso cúbito, ¿no? O también se le llamaba a esta región cavidad sigmoidea menor, ¿no? Y luego teníamos que la cúpula del radio va a estar articulándose con el cóndilo humeral o también llamado capítulo, ¿no? Luego, debajo de la cabeza encontramos esta constricción que corresponde al cuello del radio, ¿no? Y luego teníamos a esta zona acá, que era la tuberosidad radial, o también se le conoce como tuberosidad bicipital. Luego tenemos acá a los bordes y las caras del radio. Entonces, primero vamos a mostrar la cara anterior, ¿no? Que está seleccionada ahí. Luego tenemos el borde anterior. Le sigue luego la cara lateral, como pueden ver acá. Luego tenemos el borde posterior. Luego tenemos la cara posterior. Y por último vamos a tener el borde medial o también llamado borde interóseo. Acá tenemos la epífisis distal, ¿no? Y sus partes. Primero acá tenemos seleccionada a la apófisis estiloides. Luego en una vista medial encontramos esta superficie que es la escotadura cubital, ¿no? Y esta escotadura cubital, anteriormente en la clase de cúbito lo había mencionado, va a estar articulándose con la cabeza del hueso cúbito, ¿no? Ahora nos vamos a una vista posterior, ¿no? De la epífisis distal y podemos encontrar acá a esta eminencia ósea de acá que corresponde al tubérculo dorsal de Lister, ¿no? Y al costado de este tubérculo, a los costados de este tubérculo vamos a poder encontrar surcos, ya acá y acá también, en donde van a pasar diversos tendones de músculos extensores, ¿no? Y acá ahora tenemos una vista inferior de la epífisis distal del radio, en donde podemos encontrar dos superficies articulares. Tenemos acá una superficie articular de forma triangular, que va a estar articulándose con el hueso escafoides. Y luego tenemos a esta superficie articular de forma cuadrangular, que va a estar articulándose con el hueso semilunar. Acá estoy mostrando ahora las articulaciones que presenta el hueso radio. Entonces acá tenemos la cabeza del hueso radio seleccionada. Acá podemos ver de mejor manera la fosita articular, que es algo cóncava y se va a estar articulándose con el hueso húmero, ¿no? A través del cóndilo humeral o también llamado capítulo, ¿no? Formando así la articulación húmero radial, ¿no? Ahora acá tenemos la articulación radiocubital proximal. Entonces, esta zona de acá que podemos ver es la escotadura radial, ¿no? O también llamada cavidad sigmoidea menor, que va a estar articulándose con esta región de acá, de la cabeza de radio, que corresponde a la circunferencia articular, ¿no? Ahí la pueden ver de mejor manera. Luego nos vamos a la epífisis distal y vamos a poder observar la articulación radio cubital distal, ¿no? Acá tenemos a la cabeza del cúbito, que va a estar articulándose con esta región de acá, que es la escotadura cubital, ¿no?
Luego, habíamos mencionado que el radio está articulándose también con el hueso cúbito a nivel de su diáfisis a través de la sindesmosis radiocubital, ¿no? En donde el medio de unión va a ser esta membrana que ven acá, que es la membrana interósea. Además de esas articulaciones, también teníamos la articulación radiocarpiana, ¿no? Ahora pasamos a hablar acerca del desarrollo y osificación del hueso radio. Entonces, primero vamos a mencionar características, ¿no? Detalles que ya habíamos mencionado anteriormente en la clase de cúbito, pero posteriormente ya estamos hablando acerca de la osificación de hueso radio en sí, ¿no? A través de esta imagen, ¿no? La aparición de los centros de osificación primario y secundarios. Entonces, anteriormente en la clase de cúbito habíamos mencionado que en la cuarta semana de vida intrauterina aparece en la pared corporal lateral del embrión, que es en esta zona, una evaginación, que en sí en, en un inicio no es tan notoria. Sin embargo, ya en la quinta semana de vida intrauterina esta crece y pasa a su fase de yema, ¿no? Que es esta cosa de acá. Y bueno, esta yema está compuesta por una superficie, ¿ya? Que está conformada por células ectodérmicas y por un núcleo, ¿no? Que está delimitado por estas líneas negras que ven acá. Y bueno, este núcleo va a estar conformado por células mesenquimales que van a derivar de los somitas y también del mesodermo de la placa lateral. Bueno, posteriormente en esta yema va a aparecer esta cresta ectodérmica apical, ¿no? Que está conformada por un apilamiento de células ectodérmicas, ¿no? Como pueden ver acá. Y ahora, esta cresta va a ejercer una función muy importante en el desarrollo del miembro superior, ya que va a ejercer una influencia sobre las células mesenquimales que se encuentran más próximas, es decir, más cercanas, ¿no? A esta cresta. Y lo que va a hacer esta cresta es que va a mantener a estas células mesenquimales que están próximas de manera indiferenciada, es decir, las células mesenquimales cercanas van a permanecer siendo células mesenquimales y no van a pasar a diferenciarse en otros tipos de células, ya sea de tipo cartilaginoso, de tipo muscular, tendinoso, etc. Sin embargo, las células mesenquimales, que se encuentran más alejadas ya, que serían a nivel de esta zona, van a pasar a diferenciarse, ¿no? En diferentes tipos de células, como dije, ¿no? Cartilaginosas, musculares, tendinosas, van a formar los vasos sanguíneos, los nervios, todos los componentes del miembro superior, ¿no? Y bueno, con respecto al radio en sí, el radio pasa a formarse su molde cartilaginoso ya al día 36 de vida intrauterina, ¿no? Y bueno, de esa manera ya se está formando el miembro superior, ¿no? Desde proximal hacia distal. Y bueno, es en sí, embriológicamente al miembro superior se le divide en estos tres segmentos, ¿no? Que es el estilópodo, que corresponde al hueso húmero, ¿no? Tenemos al zeugópodo, ¿no? Corresponde a los huesos de radio y el cúbito, o también llamada ulna, y tenemos el autópodo, ¿no? Que son los huesos del carpo, los metacarpos y las falanges, ¿no? Cabe mencionar que estas tres divisiones también se aplican para el miembro inferior, ¿no? Y bueno, ya pasando con la osificación del hueso radio, en sí teníamos, primero hay que mencionar que el hueso radio se osifica de manera endocondral, es decir, primero se forma un molde cartilaginoso del hueso que posteriormente va a ser osificado a través de la aparición de centros de osificación primario y secundario, ¿no? Y se osifica en la vida intrauterina y también después del nacimiento. Entonces, en sí, el radio presenta su primer centro de osificación primario, ¿no? En la octava semana de vida intrauterina, ¿no? Y se va a encargar de osificar a gran parte de la extensión del radio. Como ven, osifica este, toda la diáfisis, ¿no? Del radio y también gran parte de la epífisis proximal del radio, ¿no? Por lo tanto, eh, ya al nacer vamos a tener toda esta extensión de radio osificada, ¿no? Dejando la cabeza del radio y la epífisis distal siendo tejido cartilaginoso, ¿no? El cual va a elongarse, ¿no? Va a aumentar de tamaño, ¿no? Va a elongar al hueso, ¿no? Y bueno, va a estar osificándose posteriormente, ¿no?
Bueno, entonces en esta imagen acá podemos ver que ya terminando el primer año de vida aparece el primer centro de osificación secundario y este aparece a nivel de la epífisis distal del radio, ¿no? Como lo pueden ver acá. Y bueno, luego tenemos que en el cuarto año de vida en hombres y en el quinto año de vida en mujeres va a aparecer el segundo centro de osificación secundario y este aparece a nivel de la cabeza del cúbito, ¿no? De la cabeza del radio, perdón. Entonces, estos centros de osificación secundarios van a crecer, ya van a osificar poco a poco estos tejidos cartilaginosos restantes, ¿no? Que teníamos al nacer y ya posteriormente va a terminar de osificar completamente al radio a través del proceso de soldadura o fusión. Entonces, teníamos primero en sí la cabeza del radio va a pasar, va a ser la primera parte que pasa por este proceso de fusión o soldadura, ¿no? Y tenemos que a los 14 años en mujeres y a los 17 años en hombres, en sí, la cabeza del radio va a pasar a fusionarse con esta parte de acá de, o bueno, con el cuello, ¿no? Del radio que ya estaba osificada previamente, ¿no? Al nacer. Y por otro lado tenemos acá que ya la epífisis distal del radio va a pasar a fusionarse, ¿no? Con la diáfisis del radio que ya está osificada en un inicio a los 17 años en mujeres y a los 19 años en hombres, ¿no? Y de esa manera ya se osifica completamente el radio, ¿no? Terminando ya con esos procesos de soldadura o fusión, ¿no? Cabe mencionar que en algunos casos puede aparecer un tercer centro de osificación, ¿ya? Y este aparece en la tuberosidad radial, ¿no? Que es en esta zona, ¿no? Y aparece a los 14 a 15 años de edad, ¿ya? Eso ocurre solamente en algunos casos, ¿no? Y bueno, en conclusión, en sí, nuestro hueso radio empieza su proceso de osificación a los 8, a la octava semana de vida intrauterina, ¿no? Y termina ya de osificarse completamente a los 17 años en mujeres y a los 19 años en hombres. Ahora tenemos el último tema de esta primera parte, que es la vascularización de radio. En esta diapositiva vamos a ver primero la vascularización del radio a nivel de su epífisis proximal y a nivel de su epífisis distal. Entonces, acá no he incluido en sí imágenes que mencionen o bueno, donde puedan ver la vascularización a nivel de la epífisis proximal del radio, porque en realidad no hay mucho que escribir a este nivel. Ya, pero sí les voy a mencionar algo y la epífisis proximal del radio está vascularizada principalmente por ramos que provienen de la arteria recurrente radial y la arteria recurrente radial, recordando, es un ramo que proviene de la arteria radial y la arteria radial es un ramo que proviene de la bifurcación de la arteria braquial, no a nivel de la fosa del codo. Ahí tengo un video posteriormente en donde van a poder ver esto de mejor manera, ¿ya? Entonces, una vez dicho eso, pasamos a hablar ahora de algo más contundente que es la epífisis distal del radio, ya que va a tener una diferente vascularización a nivel de su parte posterior y también a nivel de su parte anterior, ¿no? Van a diferir en cuanto a las arterias que participan. Primero vamos a comenzar hablando acerca de la vascularización de la parte anterior de la epífisis distal del radio, que van a poder ver las arterias que participan en esta vascularización en esta imagen. Entonces, en sí, la parte anterior de la epífisis distal del radio va a estar vascularizada por dos ramos, dos arcos arteriales, que es el arco carpiano palmar y también el arco palmar metafisiario. Empezando por el arco carpiano palmar que anteriormente lo habíamos descrito en la clase de cúbito, este se encuentra formado por la anastomosis de dos ramos, que es el ramo carpiano palmar de la arteria radial, ya nace directamente de la arteria radial, el ramo carpiano palmar, y
también pasa a anastomosarse con el mismo ramo, ya es decir, otro ramo carpiano palmar, pero que nace ahora directamente de la arteria cubital, ¿ya? Entonces, estos ramos nacen no directamente de la arteria radial, de la arteria cubital, se anastomosan y forman el arco carpiano palmar, que lo pueden ver acá. Y no solamente va a irrigar la parte anterior de la epífisis distal del radio, sino también de la epífisis distal del cúbito. Ese sería un arco. Luego tenemos el segundo arco, que es el arco palmar metafisiario, ¿ya? Entonces, este arco, primero hay que mencionar antes algo sobre la arteria interósea, ¿ya? Entonces, acá tenemos la arteria interósea anterior, ¿no? Y esta arteria interósea anterior, recordando, era originada del tronco interóseo común, y justamente ese tronco se originaba directamente de la arteria cubital. Entonces, luego de que ya nace la arteria interósea anterior, va a discurrir hacia abajo en la parte anterior de la membrana interósea, y ya a nivel del tercio distal del antebrazo, que sería esta zona, va a emitir una división posterior y una división anterior. Acá estamos viendo su división anterior. Y como pueden ver, la división anterior en su trayecto, donde pasa posterior a este músculo acá, que es el músculo pronador cuadrado, va a emitir un ramo que, como pueden ver, va a dirigirse hacia el lateral y van a anastomosarse con la arteria radial. Y de esta manera forma este arco delgado, que es el arco palmar metafisiario, el cual también va a participar en la vascularización de la parte anterior de la epífisis distal del radio, ¿no? Y como pueden ver, este arco palmar metafisiario también genera un ramo que pasa a anastomosarse con el ramo carpiano palmar, que proviene de la arteria radial, ¿no? Y entonces de esa manera está dada la vascularización de la epífisis distal del radio a nivel de su parte anterior, ¿no? Y bueno, según la descripción que acabo de hacer acerca de la arteria interósea anterior, también he preparado un video posteriormente para que ustedes entiendan bien si de dónde nacen las arterias, ¿no? Y cómo se distribuyen. Bueno, eso sería ya en cuanto a la parte anterior. Ahora, pasando a algo más complicado, que es bueno, algo ligeramente más complicado, ¿no? Que es la parte posterior. Vamos a tener que la parte posterior de la epífisis distal de radio va a estar vascularizada por un arco arterial, ¿no? Y este arco arterial se denomina el arco carpiano dorsal, ¿no? O también se llama arco radiocarpiano dorsal, el cual está formado de la misma manera que el arco carpiano palmar. Es decir, la arteria radial y la arteria cubital generan ramos, que son los ramos carpianos dorsales. Estos se anastomosan y forman el arco carpiano dorsal, o también llamado arco radiocarpiano dorsal. Y es este arco que ven acá, ¿no? Acá lo tiene señalado como DRK, ¿no? Sería dorsal radial carpal arch, ¿no? Entonces, este sería el arco arterial que va a proporcionar irrigación a la parte posterior de la epífisis distal del radio, pero también va a otorgar irrigación, ¿no?, a la epífisis distal del cúbito, ¿no? Y bueno, no solamente este radio carpiano dorsal está participando en la vascularización, sino también las arterias que vemos acá, ¿ya? Esta de acá y esta de acá. Estas arterias son las arterias intercompartimentales suprarretinaculares. Tenemos la primera, segunda arteria intercompartimental suprarretinacular, que van a ser directamente de la arteria radial, y luego tenemos esta de acá, que es la segunda, tercera arteria intercompartimental suprarretinacular, que nace de la división posterior de la arteria interósea anterior, ¿no? Como había dicho, la arteria interósea anterior ya en el tercio distal del antebrazo genera divisiones, ¿no? Una división anterior, que como dije daba esta rama, y una división posterior que la vemos acá y que bota entre otras ramas esta de acá, ¿no?, que es la segunda, tercera arteria intercompartimental suprarretinacular, ¿no? Entonces estas dos arterias también participan en la vascularización de la parte posterior de la epífisis distal de radio. Ahora, en esta diapositiva en sí quiero
irme más a detalle acerca de las arterias que acabamos de mencionar, las intercompartimentales suprarretinaculares, ¿no? ¿Por qué tienen ese nombre? Entonces, como pueden ver, acá tenemos a nivel ya cerca de la muñeca a esta banda fibrosa acá, ¿no? Que es el retináculo extensor, ¿ya? Y entonces, en sí, como habíamos dicho, las arterias se llamaban intercompartimentales suprarretinaculares. Entonces, el término suprarretinacular se debe a que estas dos arterias van a ir por encima, van a discurrir por encima del retináculo extensor, ¿no? Por eso se llama suprarretinaculares. Y ahora, ¿por qué el término intercompartimentales? Entonces, en sí, acá vamos a tener a nivel de la parte posterior, a nivel de la cara posterior, ¿no? De la epífisis distal del radio, teníamos varios surcos, ¿no? Como había mencionado anteriormente, que van a dar paso, o bueno, por ahí van a discurrir los tendones de ciertos músculos extensores, ¿no? Y entonces, en sí, estos surcos, en conjunto con el retináculo extensor, se forman compartimentos, ¿ya? Que serían en sí las correderas de los extensores, ¿ya? En sí existen 6 correderas, ¿ya? Y van a participar no solamente el radio con el retináculo extensor, sino también el cúbito con el retináculo extensor. Y acá tenemos dos imágenes en donde podemos ver estas correderas, ¿no? O estos compartimentos. Acá los tenemos enumerados desde lateral hacia medial, del 1 al 6, ¿no? Acá vemos otra imagen, ¿no? Lateral hacia medial. Entonces, en sí, ¿por qué se llaman intercompartimentales esas arterias? Porque van a estar discurriendo entre los compartimentos. Acá vemos esta arteria acá, ¿no? Que era la primera, segunda arteria intercompartimental suprarretinacular. Entonces, desglosemos todo ese nombre. Primera y segunda. ¿Por qué? Porque está discurriendo entre el primer y segundo compartimento de los extensores, ¿no? Ahí está. Primera y segunda arteria intercompartimental. ¿Y por qué suprarretinacular? Porque, como dijimos, está discurriendo por encima del retináculo extensor, como lo pueden ver acá. Y lo mismo es con la segunda y tercera arteria intercompartimental suprarretinacular, ¿no? Segunda y tercera intercompartimental. ¿Por qué? Porque se encuentra discurriendo entre el segundo compartimento y tercer compartimento de los extensores, como pueden ver acá, ¿no? Y suprarretinacular, ¿por qué? Porque se encuentra discurriendo por encima del retináculo extensor, ¿no? Entonces ahí hemos desglosado ya en sí completamente el nombre de estas dos arterias, ¿no? Es un nombre extenso, ya, pero si lo relacionan de esa manera, si buscan el porqué de ese nombre, lo van a recordar muy fácilmente. Entonces, hasta ahí tendríamos la vascularización de la cara posterior, o bueno, la parte posterior de la epífisis distal del radio. ¿Ya? Entonces esas son dos arterias que participan en la vascularización y también el arco carpiano dorsal o arco radiocarpiano dorsal. Por último, quisiera mencionar que en sí, en ciertos casos, estas arterias botan uno que otro ramo, como pueden ver acá. Acá tenemos la primera y segunda, ¿no? Y mientras está discurriendo, por encima del retináculo extensor, bota un ramito que se mete al compartimento y bueno, va a generar ramos. Y acá tenemos la segunda y tercera arteria que también durante su trayecto genera ramos que se pueden meter en los compartimientos y también proporcionar vascularización, ¿no? Acá tenemos un video donde estoy mostrando ya la vascularización, estoy haciendo un repaso, ¿no? De lo que mencioné acerca de la epífisis proximal de radio, ¿no? Acá vamos a ver las arterias. Entonces, como habíamos dicho, la epífisis proximal de radio va a estar vascularizada principalmente por la arteria recurrente radial, que es esta acá seleccionada, que se origina de esta arteria de acá, que es la arteria radial, ¿no? Y la arteria radial era una arteria que nacía de la bifurcación de la arteria braquial. Esta gran arteria es la arteria braquial, se bifurca en la arteria radial y la arteria cubital. Luego acá vamos a ver la vascularización de la epífisis distal de radio, ¿no? Repasando. Entonces, habíamos mencionado que la epífisis distal de radio estaba vascularizada por dos arcos. Primero tenemos el arco
carpiano palmar, ¿no? El cual está formado por la anastomosis entre dos ramos, los ramos carpianos palmares. Acá tenemos el ramo carpiano palmar que nace de la arteria radial y acá tenemos el ramo carpiano palmar que nace de la arteria cubital. Se anastomosan y forman el arco carpiano palmar que da vascularización tanto a la parte anterior de la epífisis distal del radio como a la parte anterior de la epífisis distal del cúbito. Ahora, luego tenemos el otro arco que es el arco metafisario palmar, ¿no? Entonces, esta es la arteria interósea anterior, ¿no? Y la arteria interósea anterior genera una división posterior, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente, ahorita. Ya, ahí nos damos una vuelta y este corresponde a la división posterior. A ver si lo han visto bien. Ahí tenemos la arteria interósea anterior. Giramos el antebrazo y acá podemos ver a la división posterior de esta arteria, ¿no? Y bueno, además de eso, también genera este ramo de acá, que es la división anterior, ¿no? Y como habíamos mencionado, la división anterior genera un ramo, que van a poderlo ver ahora. Ahí está. Tenemos ese ramo, que al final va a anastomosarse con la arteria radial y forma el arco palmar metafisario. Y como habíamos mencionado, este arco podía generar un ramo que va hacia el ramo carpiano palmar de la arteria radial y se anastomosa, ¿no? Ahora acá estamos viendo ya la vascularización a nivel de la parte posterior, ¿no? De la epífisis distal del radio. Entonces, como habíamos mencionado, en sí tenemos el arco carpiano dorsal o arco radiocarpiano dorsal, que en sí solamente muestra este arco ya en este programa de anatomía. Las otras arterias que mencioné no las muestra, pero por lo menos tenemos ese arco. En sí, este programa de anatomía considera como arco carpiano dorsal a este arco que ven acá, ¿ya? Este arco que ven acá lo llama el arco carpiano dorsal. Sin embargo, está dispuesto en un lugar inadecuado, ¿ya? En sí no se encuentra a este nivel, sino se encuentra más hacia proximal, es decir, a este nivel, ¿no? Como lo pueden ver acá. En sí acá tenemos un acercamiento ya de la imagen que les había mostrado, ¿no? Y este sería el arco carpiano dorsal, ¿no? O radiocarpiano dorsal, que se encuentra próximo a las epífisis distales de los huesos del antebrazo y no se encuentra a este nivel, ¿no? En sí, si no me equivoco, este arco arterial que ven acá, más que todo podría corresponder al arco, intercarpiano, ¿ya? Que sería este de acá, el arco arterial intercarpiano. Y bueno, acá tenemos la vascularización, ya terminando, la vascularización de la diáfisis del radio. Entonces, anteriormente habíamos hablado sobre este tema ya en la clase de cúbito, y es que la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior, que nacen del tronco interóseo común, que es este de acá, el cual nace de la arteria cubital, estas dos arterias interóseas van a generar ramos a lo largo de su trayecto, que van a ser encargados de irrigar la diáfisis tanto del radio como del cúbito, como lo pueden ver en esta imagen. Y además de eso, podemos ver que la arteria interósea anterior genera ramos, que son las arterias nutricias, mejor dicho, ¿no? Y esas arterias nutricias van a introducirse a nivel de la diáfisis de cada uno de los huesos a través de un agujero nutricio. Acá pueden ver de mejor manera en esta imagen. Acá tenemos al hueso radio, ¿no? Y el hueso radio en sí normalmente presenta su agujero nutricio a nivel de su cara anterior, ¿no? Esta más o menos sería su cara anterior y acá tendría su agujero nutricio. Y como pueden ver, la arteria interósea anterior genera un ramo, una arteria nutricia, el cual va a ingresar a través de este agujero nutricio y va a proporcionar irrigación a la diáfisis del radio, ¿no? Y lo mismo pasaba en el cúbito, ¿no? Ahí tiene su agujero nutricio, la arteria interósea anterior genera su arteria nutricia y se mete por este agujero nutricio, ¿no? Y proporciona irrigación a la diáfisis. Acá tenemos otra imagen en donde se está mostrando exactamente lo mismo, sin embargo esta es una imagen
de dos huesos reales, ¿no? Y las arterias reales. Acá pueden ver las arterias nutricias, ¿no? Que nacen de la arteria interósea anterior. Acá pueden ver lo delgados que son estas arterias, ¿no? Y bueno, acá vamos a hacer un repaso de las arterias que he mencionado, ya para que lo tengan más claro. Acá tenemos la arteria cubital y como pueden ver genera este tronco de acá, que es el tronco interóseo común. Y del tronco interóseo común salen las dos arterias interóseas. Tenemos a la arteria interósea anterior y ya de una vista posterior a la arteria interósea posterior, ¿no? Y bueno, ambas arterias están separadas por esta membrana acá, que es la membrana interósea, ¿no? Ahí tenemos la arteria interósea anterior, ¿no? Seleccionada. Volteamos el antebrazo y tenemos acá la arteria interósea posterior, ¿no? Y como dije, estos generan ramos, ¿no? A nivel de su trayecto que van a proporcionar irrigación a las diáfisis de los dos huesos del antebrazo. Con eso ya habríamos terminado la primera parte del hueso radio. Acá ya tenemos todas las referencias utilizadas para hacer esta primera parte y nos vemos posteriormente en la segunda parte de hueso radio.